Será pronto. Recordamos que Iglesia Bautista Maranata es un servicio a la comunidad boliviana en Argentina. Amigas de Bolivia que escuchan nuestro programa aquí, La Hora Bautista, cada sábado, que pueda acompañarnos en nuestras reuniones. Hoy sábado, 19:30 horas, y mañana, domingo, por la mañana, a partir de las 11 horas, tiempo de alabanza y predicación de la palabra de Dios. Quien les habla es Héctor Catani, y bueno, nos gustaría mucho conocerles, saber acerca de ustedes. Nuestra dirección es Avenida Díaz Vélez 1514, primer piso, Lomas del Mirador, a 2 cuadras nada más de la Avenida General Paz. Si usted quiere enviarnos un mensaje ahora por medio del WhatsApp, lo puede hacer al 15 23 23 36 70. Otra vez, la vía de comunicación por WhatsApp es 15 23 23 36 70. Preparamos nuestro corazón para la palabra de Dios entonces, y vamos a compartir ese mensaje prometido que se llama El hombre tras las huellas del Titanic. Ese va a ser nuestro tema aquí en La Hora Bautista, el hombre tras las huellas del Titanic. Y citamos la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 14 y en el versículo 12, dice la Escritura que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. Este texto es toda una invitación para que cada uno de los oyentes puedan estar revisando su vida. ¿En qué camino está andando? ¿En qué dirección está yendo usted? ¿Y qué encontrará usted al final del camino? Porque el texto nos pone en alerta que hay caminos en la vida que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. Ese camino por el cual transita su vida le lleva a la vida eterna o le lleva a una perdición eterna. Lamentablemente, en los días que vivimos, hay muchos hombres que viven confiadamente, pero nada más que están siguiendo las huellas del Titanic. Cuando estamos hablando del Titanic, estamos hablando de un protagonista del naufragio más grande de la historia marítima. Junto con el Titanic se hundieron 1522 vidas. Sin duda alguna, como hemos dicho, fue la tragedia más grande en la historia marítima. Ese transatlántico, que era el más notorio de su tiempo, le llamaban el coloso del mar, y había muchos que le habían bautizado como el insumergible. La gente creía que nada podría hundirle, nada podría llevarle al Titanic hacia el fondo del mar. Y entonces allí en los medios de comunicación, en la prensa escrita, se hablaba del Titanic como el insumergible. El día 31 de mayo, por ejemplo, del año 1911, los empleados de una compañía naviera que se llamaba la Estrella Blanca, ellos dijeron las siguientes palabras acerca de esta embarcación, el Titanic. Ellos dijeron: ni siquiera Dios lo podrá hundir. Era eso lo que se decía y lo que se pensaba por aquel tiempo, que el Titanic era el insumergible, al punto tal que ni los esfuerzos de Dios podían llegar a hundir a ese transatlántico. Cuando hablamos del Titanic, esta era una embarcación que tenía unos 400 metros de largo. También el Titanic podemos decir que tenía una capacidad para 4.400 personas. Sus motores tenían más de 50.000 caballos de fuerza. El Titanic realmente era el reflejo de la seguridad. El Titanic era el reflejo del lujo, de la riqueza y del modernismo. Pero también podemos decir que el Titanic era el reflejo de la vanidad humana. El reflejo de la vanidad humana. Su primer viaje estaba fijado desde la ciudad de Liverpool en Inglaterra hasta la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos. Aquel viaje iba a resultar para ese transatlántico, el Titanic, el debut y la despedida. Porque aquel 15 de abril del año 1912, allí en la medianoche, este gigante del mar o este coloso del mar estaba frente a frente a un gran iceberg. La información dice que ese iceberg sobresalía del nivel del agua como 300 metros de altura, y allí estaban frente a frente el coloso de acero y el coloso de hielo. De un momento a otro, todo esto se volvió como algo inevitable. Se iba a producir esa
colisión. Realmente eso era una situación inevitable. Y así fue que el Titanic, herido de muerte, se fue a las profundidades del mar, a 3.821 metros de profundidad. Pues hasta allí se fue el Titanic, pero debemos decir que al momento de hundirse, la orquesta allí estaba tocando aquel himno que iba a trascender y que iba a ser tan famoso, aquel himno que dice: más cerca de ti, oh Dios. Oh, el título de ese himno iba a trascender porque la gente sabía que iba rumbo a la muerte. 1.522 personas hacia el fondo del mar, hacia la muerte misma, mientras aquella música en la orquesta se podía oír: más cerca de Dios. Un himno tan reconocido por nosotros. Cuando el Titanic se hundió allí en esa profundidad, en esa lápida de vapor y de humo que se estaba formando allí como un inmenso hongo, realmente aquellas aguas frías iban a ser la sepultura definitiva del transatlántico más grande y más reconocido, el que tenía más fama, el que le llamaban el insumergible. Finalmente se estaba yendo hacia el fondo del mar. Y esta gran tragedia de la historia nos hace reflexionar a nosotros como personas. Esta gran tragedia de la historia nos hace hoy reflexionar a nosotros sobre nuestro andar, sobre cómo nuestra vida tiene una gran similitud, que parece que estamos yendo tras las huellas del Titanic. ¿No le parece a usted que nuestra vida muchas veces tiene una gran similitud, que parece que estamos yendo tras las huellas del Titanic, es decir, a sumergirnos y a desaparecer definitivamente? Otra vez, el texto que utilizamos al principio, el texto del libro de los Proverbios en la palabra de Dios, el capítulo 14 y el versículo 12, nos decía: hay caminos en la vida que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. Hay caminos en la vida que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. ¿Por qué dirección está llevando su vida? ¿Por qué camino están transitando sus pasos? No se sumerja usted en el fondo del mar. No tiene por qué alcanzarle la tragedia. No tiene por qué usted estar siguiendo las huellas del Titanic. Lo primero que quiero decirles en este mensaje es que el hombre y su excesiva confianza. Cuando hablo del Titanic o pienso en el Titanic y todo lo que sucedió hacia alrededor, yo estoy pensando en el hombre y su excesiva confianza. Dice la Biblia, la palabra de Dios, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 55 y en el versículo 6, las siguientes palabras. Dice la Biblia aquí: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Este es un texto de alerta, es un texto que llama nuestra atención y es un texto desafiante, porque dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, buscad a Jehová, llamadle mientras que está cercano. Porque aquella gente que conocía acerca de Dios y escuchaba de la palabra de Dios, cuando estaban yéndose cerca el fondo del mar, estaban alejándose de Dios y encontrarse con una muerte eterna. Oh, dice el texto: buscadle a Jehová, llamadle mientras puede ser hallado. Y yo quiero decirle que hoy el oído de Dios está atento, hoy el oído de Dios está en estado de alerta. Dios quiere estar escuchando su clamor, su petición, su llamado por ayuda, el SOS. Usted tiene que enviar ese SOS hacia el cielo y Dios vendrá en su socorro, Dios vendrá en su auxilio. Dice el texto: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. El capitán Smith, quien lideraba la embarcación que conocemos como el Titanic, 6 veces él fue advertido acerca de la presencia de iceberg en aquella región, y le pidieron al capitán Smith que él redujera su velocidad y que él cambiara el rumbo debido al peligro de esos grandes témpanos de hielo, a los cuales nosotros le llamamos el iceberg. Pero el capitán Smith, allí en su orgullo, un hombre con excesiva confianza, él no quiso escuchar las recomendaciones y él quiso confiar más en su experiencia, y él creyó realmente que el Titanic era insumergible. El capitán Smith parece que realmente creía lo que la gente decía por aquel tiempo, que el Titanic era el insumergible, que ni siquiera Dios podría hundirlo. Pero bueno, el hombre de hoy, al igual que el capitán Smith,
Hoy el hombre está confiando en sí mismo y se olvida de Dios. Hoy el hombre se siente autosuficiente y le da la espalda a Dios. No tiene a Dios en cuenta en sus proyectos, en sus planes. No le da lugar a Dios en su vida. El hombre de hoy está mostrando una excesiva confianza. El hombre de hoy está mostrando que está montado en su orgullo y que él se olvida de Dios, ignora a Dios y hasta llega a despreciarlo a Dios mismo. Pero la Biblia dice que el hombre hoy piensa que todo lo puede resolver sin ayuda de Dios. Esos son calificados en la Biblia como hombres necios, hombres que están allí subidos a su vanidad, hombres que están allí con su mente hueca, vacía completamente. La Biblia dice que la gente puede llegar al cielo sin ayuda de Dios, pero esto es realmente imposible. Si alguien quiere llegar al cielo, a la vida eterna, va a tener que ser con la ayuda de Dios, va a tener que ser con la ayuda de Dios, porque la vanidad del hombre fue lo que hizo que el Titanic se sumergiera en las profundidades para siempre, al punto tal que cuando repasamos los hechos de aquellas horas, nos damos cuenta que el Titanic ni siquiera tenía los salvavidas, ni siquiera tenía los botes salvavidas suficientes y tampoco ellos tenían allí algunas bengalas de color rojo que pudieran denunciar que esa embarcación estaba en peligro. Ellos solamente tenían unas bengalas de color blanco que eran nada más que utilizadas para dar señales a otros barcos como a modo de saludo. Ellos estaban tan confiados en el insumergible. No había bote salvavidas, no había salvavidas suficiente para todos los que estaban allí en esa embarcación. Ni siquiera tenían allí esas bengalas rojas para denunciar que estaban pasando por una situación de peligro. Realmente el capitán Smith, él cometió un gran error, pero muchos fueron los que pagaron sus consecuencias. Un solo hombre, el capitán Smith, con sus decisiones cometió un gran error, pero fueron muchos los que pagaron sus consecuencias. Y hoy en día a veces cerramos nuestro corazón para Dios. No queremos saber nada con la Biblia, no queremos saber nada con Cristo, no queremos saber nada con una iglesia y nosotros nos metemos en ese camino de tragedia y de perdición. Y arrastramos a mucha gente, seres queridos y a veces niños, que los alejamos de toda posibilidad de tener contacto con Dios, de conocer acerca de Cristo como el Salvador. El hombre y su excesiva confianza. No ponga su confianza en sí mismo, ponga su confianza en Dios. En segundo lugar, quiero hablar sobre el hombre y su inevitable tragedia. El hombre sin Dios va camino a una tragedia inevitable. Haré una lectura en el libro de Job, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 37 y en el versículo 10. Así dice la Biblia, la palabra de Dios, Job 37 y versículo 10. Dice la palabra, por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Otra vez, dice el texto que por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Este texto nos hace pensar que allí frente al Titanic, en ese iceberg, en esos témpanos de hielo, estaba la presencia de Dios, porque Dios con el agua es el hacedor del hielo. Y allí estaba ese Dios todopoderoso con aquel coloso de acero que se creía que se podía llevar todo por delante. Esa fue su perdición. La excesiva confianza en la obra del hombre no pudo vencer a Dios y se fue a la profundidad. Y ahora le estoy hablando de esa inevitable tragedia. Si usted también va a enfrentar a Dios, si usted va a querer difamar a Dios, echar tierra sobre el nombre de Dios, si usted va a despreciar el nombre de Dios, usted está camino a una inevitable tragedia. Ahí en el frente del Titanic estaba escrito allí en inglés, not God. Not God quiere decir ni siquiera Dios. Lo que ellos creían, que ni siquiera Dios iba a poder sumergir a ese transatlántico, a esa gran embarcación. Allí decía, no Dios. Pero mi pregunta para usted, amiga, amigo, que escucha la hora bautista, ¿está Dios en su vida o no está? ¿Está Cristo en su vida como el Salvador o es que usted aún no lo conoce? ¿Está Dios en sus caminos o usted anda sin rumbo a la deriva por esta vida, sin saber qué será de su futuro? Nuestro primer texto decía, hay caminos en la vida que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte.
¿Qué encontrará usted al final del recorrido? ¿Qué encontrará usted al final del camino? ¿Encontrará a Dios y la salvación eterna? ¿O al final del camino usted padecerá la frustración y el dolor de un infierno de fuego, de un lugar que el Evangelio describe como de tormento, donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere? Hay caminos en la vida que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Asegúrese bien qué camino está recorriendo. Asegúrese bien por qué camino está usted llevando su vida. ¿Está Dios en la nave de su vida? ¿O Dios no tiene lugar en usted? ¿Tiene usted a Dios? ¿Conoce usted a Dios? ¿Conoce usted a Cristo como el Salvador? Porque la Biblia dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4 y en el versículo 12, hablando acerca de Jesucristo, dice estas palabras, que en ningún o no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. Otra vez, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. La salvación está en Cristo y nada más que en Él. No hay una religión que pueda salvarle, no hay una religión que pueda asegurarle el cielo, pero Cristo puede ser su Salvador. Él es el único nombre bajo el cielo que le fue dado a los hombres en el cual se puede ser salvo. En Cristo Él dijo estas palabras, Evangelio de San Juan, el capítulo 14 y el versículo 6, dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es el camino al cielo, Cristo es el camino a la salvación eterna, Cristo es el camino a Dios. Si usted no tiene a Cristo, usted va a estar siguiendo las huellas del Titanic. Si usted no tiene a Cristo, su vida se va a ir a lo más profundo de la perdición, como sucedió con el Titanic. El hombre y su excesiva confianza, el hombre y su inevitable tragedia. No se engañe, porque quizás usted se siente muy fuerte, se siente muy seguro, quizás usted se siente muy poderoso, quizás se siente dueño de heredar la salvación porque es miembro o es parte de una religión, pero si no es Cristo, no hay nadie que pueda llevarla al cielo. Cristo es el camino a la salvación. Si usted no tiene a Cristo, sinceramente, como el Titanic, se hundirá y se perderá para siempre. En tercer lugar, y para terminar, quiero hablarles acerca del hombre y un triste recuerdo. Primero le hablé al hombre y su excesiva confianza. En segundo lugar, le hablé acerca del hombre y su inevitable tragedia. Y en tercer lugar, quiero hablarle sobre el hombre y un triste recuerdo. Era un hombre rico, del cual el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versos 19 a 31, dice que era un hombre que hacía banquete todos los días y vestía con esplendidez. Era un hombre que andaba a la moda y que estaba siempre acompañado de amigotes, de mujeres y de música, y estaban allí presentes todas las clases de vicio y de pecado. Pero dice que ese hombre un día murió y despertó en el Hades. Hades es una de las palabras griegas para referirse al infierno. Y él descubrió que el infierno no era un lugar de fiestas continuas. Él descubrió que allí en el infierno no había algarabía. Él descubrió que el infierno era un lugar de tormento, era un lugar de padecimiento. Él 3 veces va a mencionar el tormento del infierno, y desesperadamente ese hombre rico tratará de hablar con Abraham, el patriarca, para pedirle que alguien vaya a su casa y le hable a sus hermanos, porque tenía 5 hermanos que ellos no conocían el camino de la salvación, sino que estaban en un camino que al hombre le parece derecho, pero que su fin iba a ser un camino de muerte. Y ese hombre rico dice que dio voces en el infierno y pidió a Abraham que por favor alguien se levante de los muertos y le vaya a predicar a su familia, a sus 5 hermanos. Pero Abraham le dijo que ellos tenían la ley de Moisés, y Abraham también sabía perfectamente que Cristo se levantó de los muertos para dar testimonio que después de esta vida hay otra vida y que es eterna. Y si usted quiere tener esa seguridad de la salvación eterna y de la vida eterna, usted debe tener a Cristo. Y si usted no reconoce a Cristo como el Salvador, usted estará siguiendo las huellas del Titanic. Hombres siguiendo las huellas del Titanic están por todos lados, están por todas partes. Y un día usted va a recordar allá en el infierno esta predicación. Si usted no cree en Cristo, un día usted recordará allá en el infierno de manera triste: hubo un predicador, hubo alguien que me alertó, hubo alguien que me advirtió, hubo alguien que me dijo lo que Dios iba a hacer, cuando yo no estoy en el camino verdadero, estoy en un camino de muerte. Hay caminos en la vida que al hombre le parece derecho,
pero su fin será un camino de muerte. En el infierno la gente estará llorando, gritando, la gente se estará lamentando por no haber creído en Cristo, pero será demasiado tarde, porque el infierno es el lugar de tormento, es el lugar donde no hay salida. Y hoy es su oportunidad, es la oportunidad para que usted evite esa tragedia. No hace mucho tiempo hubo una subasta donde remataron los chalecos del Titanic y alguien llegó a pagar por un chaleco $68,000. Aquellos que se hundieron hubiesen pagado mucho más con tal de salvar su vida. ¿Qué hará usted para salvar su vida? Lo que necesita hacer es creer en Jesucristo. En el año 1986, un hombre que se llamó Robert Ballard, él fue a esos 3.821 metros de profundidad y reflotaron al Titanic. Y usted dice, yo ya me siento como el Titanic, predicador, llegó tarde con su mensaje, mi vida hoy está hundida en lo más profundo, mi vida está sumergida en las desgracias más profundas. Y usted hoy no necesita un poder humano para ser reflotado, hoy usted necesita a Jesucristo. Jesucristo quiere venir a su vida, Él quiere perdonar su pecado, Él quiere darle una salvación que es eterna. Y si usted no reconoce a Jesucristo como el Salvador, usted seguirá las huellas del Titanic. ¡Qué tragedia! Decía nuestro texto del principio, hay caminos en la vida que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. Asegúrese bien que al final del camino por el que transita su vida, usted se encuentra a Dios, usted se encuentra a Cristo, el Salvador. Asegúrese que en esta vida Cristo está en usted. Él es el Salvador y Él es el dador de la vida eterna. No siga las huellas del Titanic. Busque a Cristo y sea salvo por Él. Somos la Hora Bautista. Recuerde que la